En las brumosas tierras de Aragón, cuando el primer siglo se desvanecía en el horizonte de la historia, nació un hombre destinado a cambiar el curso de la conquista española. Alfonso Sánchez, quien más tarde sería conocido como Alfonso I el Batallador, vino al mundo en el año 1073, en el seno de una familia real que ya respiraba el aire de la guerra y la expansión. Era hijo del rey Sancho Ramírez y de su segunda esposa, Felicia de Roucy. Su infancia transcurrió entre los muros del monasterio de San Pedro de Ciresa, un bastión del saber y de la fe que forjó su carácter con la misma precisión con la que los herreros forjaban las espadas de los caballeros. Desde muy temprana edad, Alfonso demostró una capacidad innata para el arte militar. Sus veteranos instructores, curtidos en innumerables batallas, vieron en él la chispa de un líder nato. Mientras sus contemporáneos se conformaban con juegos infantiles, el joven príncipe ya soñaba con recuperar las tierras que antaño habían pertenecido a los cristianos. El año 1104 marcó un punto de inflexión en la vida de Alfonso. Con la muerte de su hermano mayor, Pedro I, el peso de la corona cayó sobre sus hombros. A los 31 años, Alfonso se convirtió en rey de Aragón y Pamplona, heredando no solo el trono, sino también una misión sagrada: expandir los dominios cristianos y rechazar a las fuerzas islámicas que habían dominado la península durante siglos. Muy pronto demostró que su apodo, el Batallador, no era una simple exageración. En el año 1105, apenas un año después de su coronación, Alfonso lanzó su primera gran ofensiva. Las ciudades de Egea y Tauste, estratégicamente situadas en el Valle del Ebro, fueron sus primeros objetivos. Con un ejército de 5.000 hombres, una fuerza considerable para la época, Alfonso sitió ambas ciudades. La resistencia musulmana fue feroz, pero la determinación del joven rey se mantuvo inquebrantable. Tras semanas de asedio y combates encarnizados, las murallas cedieron y los estandartes aragoneses ondearon sobre las torres conquistadas. Esta victoria temprana fue solo el preludio de lo que estaba por venir. En el año 1107, Alfonso dirigió sus tropas hacia el este, fijando la mirada en las fortalezas de Tamarite y San Esteban del Mal. La campaña fue brutal, con enfrentamientos diarios y ataques nocturnos que pusieron a prueba la resistencia de ambos bandos. Los cronistas de la época relatan batallas en las que el cielo se oscurecía bajo una lluvia de flechas y la tierra temblaba bajo el peso de la caballería. Finalmente, tras meses de lucha, ambas ciudades cayeron ante el avance aragonés, ampliando las fronteras del reino y asegurando nuevas rutas comerciales, vitales para la economía de Aragón. Pero el destino tenía preparado para Alfonso un desafío aún mayor. En el año 1109 surgió la posibilidad de unir las coronas de Aragón y Castilla mediante su matrimonio con la reina Urraca. Esta unión prometía crear una fuerza cristiana sin precedentes en la península, capaz de hacer frente a cualquier amenaza musulmana. Sin embargo, lo que parecía una alianza perfecta pronto se transformó en un campo de batalla, tanto político como personal. La relación entre Alfonso y Urraca fue turbulenta desde el inicio. Las diferencias de carácter y las ambiciones políticas enfrentadas condujeron a conflictos constantes. Mientras Alfonso soñaba con liderar una gran cruzada contra los musulmanes, Urraca se centraba en consolidar su poder en Castilla y León. Los nobles de ambos reinos, al ver una oportunidad para aumentar su influencia, avivaron las llamas de la discordia. A pesar de las convulsiones en su vida personal, Alfonso no perdía de vista su objetivo principal. Mientras las intrigas cortesanas amenazaban con desestabilizar su gobierno, el Batallador inició una audaz campaña contra el reino de Zaragoza. La estrategia de Alfonso fue magistral, utilizando su caballería pesada como un martillo y a sus arqueros como un yunque. Lograron romper las líneas enemigas y sembrar el caos en sus filas. La victoria fue total, con más de 5.000 bajas del lado musulmán y la captura de un inmenso botín que llenó las arcas reales. Pero la joya de la corona aún no había sido conquistada: Zaragoza. La gran ciudad a orillas del Ebro se alzaba como un bastión aparentemente inexpugnable del poder musulmán en el norte de la península. Alfonso sabía que su conquista no sería solo un triunfo estratégico,
sino un símbolo de la supremacía cristiana en la región. La preparación para el asedio de Zaragoza fue meticulosa. Durante años, Alfonso reforzó las posiciones cristianas alrededor de la ciudad, construyendo castillos y torres de vigilancia que fueron asfixiando lentamente las líneas de suministro enemigas. En el año 1118, convencido de que había llegado el momento, el batallador lanzó el ataque final. El asedio de Zaragoza se convirtió en una de las operaciones militares más complejas de la Reconquista. Durante meses, las máquinas de asedio aragonesas bombardearon las murallas día y noche, mientras los zapadores trabajaban sin descanso para socavar las defensas. Los defensores musulmanes, conscientes de la importancia de la ciudad, lucharon con una ferocidad desesperada. La batalla por Zaragoza se prolongó durante 7 largos meses. Las bajas en ambos bandos fueron enormes, con estimaciones de más de 20.000 muertos entre atacantes y defensores. La ciudad se transformó en un infierno de hambre, enfermedades y violencia. Pero la determinación de Alfonso permaneció inquebrantable. Finalmente, el 18 de diciembre del año 1118, las puertas de Zaragoza se abrieron ante el conquistador aragonés. La entrada triunfal de Alfonso en Zaragoza fue un momento de gloria sin precedentes. Las calles, hasta entonces sumidas en el miedo y el hambre, estallaron en júbilo cuando el rey cristiano pasó ante ellas. La gran mezquita fue consagrada como catedral, simbolizando el fin de una era y el comienzo de otra. Alfonso, consciente de la magnitud del momento, se mostró magnánimo con los vencidos, permitiendo que muchos musulmanes permanecieran en la ciudad bajo protección real. La conquista de Zaragoza marcó un punto de inflexión en la Reconquista. No solo amplió de forma significativa los dominios de Alfonso, sino que abrió las puertas a futuras conquistas en el Valle del Ebro. El reino de Aragón se convirtió, literalmente de la noche a la mañana, en una potencia con la que todos debían contar en el tablero político de la península. Pero el batallador no era un hombre que descansara sobre sus laureles. Apenas había consolidado sus posiciones en Zaragoza cuando Alfonso se fijó nuevos objetivos. En el año 1119, apenas un año después de su gran victoria, inició una campaña contra Tudela, otra ciudad estratégica del Valle del Ebro. La batalla por Tudela fue igual de encarnizada. Los defensores, conscientes del destino de Zaragoza, lucharon con una valentía desesperada. Pero la máquina militar de Alfonso, ya bien aceitada y con una moral elevada tras la victoria en Zaragoza, resultó imparable. Tras semanas de asedio y combates callejeros, Tudela cayó en manos cristianas. La caída de Tudela tuvo un efecto dominó en la región. Otras ciudades y fortalezas menores, al ver la inutilidad de la resistencia, se rindieron sin combatir. En cuestión de meses, Alfonso aseguró un vasto territorio que se extendía desde los Pirineos hasta el corazón mismo de la península. El año 1120 marcó otro momento clave en la carrera militar de Alfonso. Con el poder consolidado en el Valle del Ebro, el batallador dirigió su mirada hacia el sur, hacia las ricas ciudades de Calatayud y Daroca, los últimos bastiones del poder musulmán en la región. La campaña que siguió fue una de las empresas más audaces de su reinado. Con un ejército de 15.000 hombres, Alfonso cruzó territorios hostiles, enfrentándose a emboscadas y escaramuzas constantes. La batalla de Cutanda, librada el 17 de junio de ese mismo año, fue la culminación de esta campaña. Las fuerzas almorávides, conscientes de la amenaza que representaba Alfonso, reunieron un ejército de 20.000 guerreros. El choque entre ambos bandos fue apocalíptico. Durante horas, la llanura de Cutanda se convirtió en un mar de sangre y acero. La caballería pesada de Alfonso, encabezada por él mismo, cargó una y otra vez contra las líneas enemigas, mientras los arqueros cristianos oscurecían el cielo con sus flechas. Al caer la noche, el campo de batalla estaba cubierto por los cuerpos de más de 15.000 combatientes caídos, en su mayoría del lado almorávide. La victoria en Cutanda abrió el camino para la conquista de Calatayud y Daroca. Desmoralizadas por la derrota, las ciudades cayeron una tras otra. Alfonso,
fiel a su naturaleza, se dedicó de inmediato a fortificar sus nuevas conquistas, consciente de que los almorávides tarde o temprano intentarían recuperarlas. El periodo comprendido entre los años 1121 y 1125 fue una etapa de consolidación y expansión. Alfonso, ya en la cúspide de su poder, emprendió profundas incursiones en territorios musulmanes. Sus ejércitos llegaron hasta las puertas de Valencia y Murcia, sembrando el terror y regresando con un botín inmenso que colmó las arcas del reino. Pero el batallador no era solo un guerrero. También era un estadista con visión. Consciente de la necesidad de poblar y defender las nuevas tierras, Alfonso impulsó una agresiva política de repoblación, concediendo fueros y privilegios a todos aquellos dispuestos a asentarse en las zonas fronterizas. Así se creó una red de ciudades y fortalezas que actuaba como un muro defensivo frente a futuras invasiones. En el año 1125, Alfonso emprendió una de sus campañas más ambiciosas y controvertidas, la expedición a Andalucía. Con un ejército de 50.000 hombres, una fuerza colosal para la época, el rey de Aragón se internó en el corazón de las tierras musulmanas. El objetivo no era la conquista permanente, sino demostrar la vulnerabilidad del poder almorávide y liberar a los mozárabes, los cristianos que vivían bajo dominio islámico. La campaña andaluza fue una demostración de poder militar absoluto. Durante meses, el ejército de Alfonso cruzó la península de este a oeste, derrotando a todos los que osaban oponérsele. Ciudades como Granada, Córdoba y Sevilla temblaron ante la aproximación de las tropas aragonesas. La batalla de Arinsol, conocida también como la batalla de Arnisol, librada cerca de Lucena en el año 1126, fue especialmente sangrienta. Las fuerzas almorávides, en un intento desesperado por detener el avance, salieron al combate con un ejército de 30.000 hombres. La catástrofe fue total. Durante horas, la llanura de Arinsol se transformó en un infierno de polvo, gritos y sangre. Al caer la noche, más de 20.000 guerreros yacían muertos o heridos. La victoria cristiana fue absoluta. Sin embargo, esta expedición tuvo un alto costo. Miles de mozárabes, alentados por la presencia de Alfonso, abandonaron sus hogares, lo que provocó brutales represalias contra los cristianos que permanecieron bajo dominio musulmán. El regreso de Alfonso a Aragón en el año 1126 fue triunfal. Trajo consigo un botín inmenso y miles de colonos que desempeñaron un papel clave en la repoblación de las nuevas tierras. En los años siguientes, Alfonso consolidó su poder y amplió su influencia más allá de las fronteras de Aragón. En el año 1127 intervino en los asuntos del condado de Tolosa, demostrando que sus ambiciones superaban el ámbito de la península ibérica. La última gran campaña de Alfonso comenzó en el año 1130 con el asedio de Bayona. La operación fue extremadamente dura y terminó sin éxito, con enormes pérdidas. El rey se acercaba ya a los 60 años y sentía el peso de una vida dedicada a la guerra. Aún así, su espíritu guerrero no se había extinguido. En el año 1134, Alfonso inició su última campaña contra los musulmanes. El objetivo era la fortaleza de Fraga. El 17 de julio, las fuerzas aragonesas se enfrentaron a un ejército de socorro almorávide. La batalla fue caótica y sangrienta. Alfonso, como siempre, encabezó personalmente la carga de la caballería. Pero esta vez la fortuna le dio la espalda. Fue gravemente herido y evacuado del campo de batalla. El 7 de septiembre del año 1134, Alfonso I el Batallador falleció. Su muerte marcó el final de una era. Durante sus 30 años de reinado transformó Aragón de un pequeño reino montañoso en una de las principales potencias de la península ibérica. Su testamento, en el que legó el reino a las órdenes militares, provocó una grave crisis, pero su legado perduró. Alfonso I el Batallador dejó una huella imborrable en la historia de España y sentó las bases de la futura grandeza de la corona de Aragón. Al caer la noche, el campo de batalla quedó cubierto por los cuerpos de más de 15.000 combatientes caídos, en su mayoría del lado almorávide.
La visión de aquel lugar debió de ser sencillamente aterradora. La victoria en Cutanda abrió el camino para la conquista de Calatayud y Daroca. Ambas ciudades, desmoralizadas por la derrota de su ejército, cayeron una tras otra. Alfonso, fiel a su carácter, no perdió tiempo en fortificar sus nuevas conquistas, consciente de que los almorávides pronto intentarían recuperarlas. El periodo comprendido entre los años 1121 y 1125 fue una etapa de consolidación y expansión. Alfonso se encontraba ya en la cúspide de su poder y emprendía profundas incursiones en territorio musulmán. Sus ejércitos llegaron hasta las puertas de Valencia y Murcia, sembrando el terror entre la población islámica y regresando con un botín inmenso que llenaba las arcas del reino. Pero el batallador no era solo un guerrero. Era también un estadista visionario, plenamente consciente de la necesidad de poblar y defender las tierras recién conquistadas. Alfonso aplicó una agresiva política de repoblación, concediendo fueros y privilegios a quienes estuvieran dispuestos a asentarse en las zonas fronterizas. Así se fue creando una red de ciudades y fortalezas que actuaban como un muro defensivo frente a futuras invasiones musulmanas. En el año 1125, Alfonso emprendió una de las campañas más ambiciosas y controvertidas de su vida, la expedición a Andalucía. Con un ejército de 50.000 hombres, una fuerza colosal para su tiempo, el rey de Aragón se atrevió a internarse en el corazón mismo del territorio musulmán. Su objetivo no era tanto la conquista permanente como demostrar la vulnerabilidad del poder almorávide y liberar a los mozárabes, cristianos que vivían bajo dominio islámico y deseaban unirse a sus filas. La campaña andaluza fue una demostración de poder militar puro. Durante meses, el ejército de Alfonso recorrió la península de este a oeste, derrotando a todas las fuerzas que osaban enfrentarse a él. Ciudades como Granada, Córdoba y Sevilla temblaban ante la aproximación de los ejércitos aragoneses. La batalla de Arinsol, conocida también como la batalla de Arnisol, tuvo lugar cerca de Lucena en el mes de marzo del año 1126 y fue especialmente sangrienta. Las fuerzas almorávides, en un intento desesperado por detener el avance cristiano, acudieron al campo de batalla con un ejército de 30.000 hombres. La catástrofe fue brutal. Durante horas, la llanura de Arinsol se transformó en un infierno de gritos, polvo y sangre. La caballería pesada de Alfonso, actuando como un martillo imparable, golpeó una y otra vez las líneas enemigas, tal como ya se había convertido en su sello distintivo. Al caer la noche, más de 20.000 guerreros habían muerto o resultado heridos en el campo de batalla. La victoria cristiana fue total y abrió el camino hacia el corazón mismo de Andalucía. Sin embargo, la expedición andaluza tuvo también su precio. Miles de mozárabes, alentados por la presencia de Alfonso, abandonaron sus hogares para unirse a él. Esto provocó duras represalias por parte de las autoridades almorávides contra aquellos que permanecieron atrás, empeorando de manera dramática la situación de los cristianos que seguían viviendo bajo dominio musulmán. El regreso de Alfonso a Aragón en el año 1126 fue triunfal. Trajo consigo no solo un botín inmenso, sino también a miles de mozárabes que resultaron fundamentales para la repoblación de las tierras recién conquistadas. La expedición andaluza, aunque no produjo ganancias territoriales permanentes, demostró el poder del reino de Aragón y sembró el miedo en el corazón mismo del imperio almorávide. En los años siguientes, Alfonso continuó fortaleciendo su autoridad y ampliando su influencia más allá de las fronteras de Aragón. En el año 1127 intervino en los asuntos del condado de Tolosa, en el sur de Francia, demostrando que sus ambiciones no se limitaban al ámbito de la península ibérica. Aunque breve, esta intervención sentó las bases para futuras aspiraciones aragonesas en la región. La última gran campaña de Alfonso comenzó en el año 1130 con el asedio de Bayona. Esta ciudad, estratégicamente situada en la costa del Océano Atlántico, era clave para el control de las rutas comerciales entre la península y el norte de Europa. El asedio de Bayona se convirtió en una de las operaciones militares más complejas de su reinado. Según los documentos de la época, las pérdidas ascendieron a unos 10.000 hombres y, finalmente, la campaña terminó sin éxito. La ciudad no fue tomada.
El rey se acercaba ya a los 60 años y comenzaba a sentir el peso de una vida dedicada por completo a la guerra. Aún así, su espíritu combativo seguía ardiendo con fuerza. En el año 1133, Alfonso inició su última campaña contra los musulmanes. El objetivo era la ciudad de Fraga, una fortaleza musulmana estratégicamente situada en la frontera entre Aragón y Cataluña, que había resistido todos los intentos previos de conquista. El 17 de julio del año 1134, las fuerzas aragonesas se enfrentaron a un ejército de socorro almorávide cerca de Fraga. La batalla fue caótica y sangrienta. Alfonso, fiel a sí mismo, encabezó personalmente la carga de su caballería. Pero esta vez, la fortuna que lo había acompañado durante tantos años lo abandonó. En medio del combate, el rey resultó gravemente herido. Sus guardias lograron sacarlo del campo de batalla, pero pronto quedó claro que la herida era mortal. Alfonso I el Batallador falleció el 7 de septiembre del año 1134, probablemente en el castillo de Poleñino. Su muerte marcó el final de una era. Durante sus 30 años de reinado transformó Aragón de un pequeño reino montañoso en una potencia ibérica de primer orden, duplicando el tamaño de sus dominios y sentando las bases para la futura expansión del Estado. El testamento de Alfonso provocó una grave crisis sucesoria. En un acto que reflejaba su profunda fe y su espíritu cruzado, legó su reino a las órdenes militares de los templarios, los hospitalarios y la Iglesia del Santo Sepulcro. Esta decisión, noble en intención, fue rechazado por la aristocracia aragonesa, que la consideró una amenaza para sus intereses y para la independencia del reino. Finalmente, su hermano Ramiro II, conocido como el Monje, fue sacado del monasterio para ocupar el trono e iniciar una nueva dinastía. Aunque la voluntad de Alfonso no se cumplió, su legado permaneció vivo. Sus conquistas territoriales, sus reformas administrativas y el espíritu cruzado que infundió en su pueblo sentaron las bases del futuro esplendor de Aragón. Alfonso I el Batallador dejó una huella imborrable en la historia de España. Su reinado marcó un punto de inflexión en la Reconquista, demostrando que los reinos cristianos no solo podían defenderse, sino también vencer y someter a las fuerzas musulmanas. Su visión de un reino fuerte y extenso preparó el terreno para la futura unión de Aragón con Cataluña, dando origen a la Corona de Aragón, una potencia política que más tarde desempeñaría un papel decisivo en la formación de la España moderna. Más allá de sus logros militares, Alfonso fue un gobernante que comprendió la importancia de la consolidación y del buen gobierno. Sus políticas de repoblación y los fueros que otorgó sentaron las bases del desarrollo económico y social de las tierras conquistadas. La red de ciudades y fortalezas que creó no solo sirvió como defensa frente a futuras invasiones, sino que también impulsó el comercio y el intercambio cultural. El legado de Alfonso I el Batallador trasciende las fronteras de Aragón y de España. Su vida y sus hazañas inspiraron a generaciones de guerreros y gobernantes, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia frente a la adversidad y de determinación inquebrantable. Incluso hoy, casi 1000 años después de su muerte, su figura sigue siendo objeto de estudio y admiración, prueba del impacto duradero que un solo hombre puede tener en el curso de la historia. Y ahora surge la pregunta: ¿cuál fue el verdadero punto culminante del reinado de Alfonso I el Batallador, sus conquistas militares o sus esfuerzos por consolidar y fortalecer el reino? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos.